Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestros acostumbrados webinar. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. En la tarde de hoy dedicaremos este espacio para hablar acerca de la importancia de que los familiares con pacientes de distrofia muscular aprendan a gestionar de manera adecuada sus emociones. Para esto, nuestra experta traerá con ella unas herramientas las cuales serán de gran utilidad para tal fin. Antes de dar inicio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como @coldistrofia y desde allí nos ayuden a compartir toda la información que constantemente estamos publicando. Recuerden que entre más nos viralicemos, más le podemos llegar a personas que realmente lo necesiten. De igual forma, si tienes dudas o inquietudes acerca de esta patología, puedes dirigirte a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org y allí encontrarás gran cantidad de información, al igual que en nuestras redes sociales. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y vía Facebook Live y que durante toda nuestra transmisión estarán abiertos nuestros chats para que a través de ellos podamos interactuar y nos puedas dejar tus dudas, inquietudes y opiniones. No siendo más, saludemos a la doctora Judy Lisbeth Salas, psicóloga graduada de Fundes Espinal, especialista y magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Los micrófonos son todos suyos. Adelante. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular y gracias a las personas que se conectan. Espero pues que esta capacitación sea de su agrado, que aprendamos mucho, porque pues yo siempre lo recalco, no solamente aprenden las familias, sino también aprende el profesional que acompaña estos procesos. Entonces, no siendo más, pues doy inicio a esta capacitación. Espero pues poder interactuar muchísimo con ustedes y voy a compartir inicialmente mi pantalla. Por favor, me confirma si la ven. Sí, señora, ahí se está viendo perfecto. Listo. Entonces, em, como lo decía la compañera, mi nombre es Lisbeth Sala Rojas, yo soy psicóloga, soy especialista y soy máster en Pedagogía y Desarrollo Humano. El día de hoy hablaremos de lo que es el reconocimiento de las emociones y la salud mental y pues la importancia que tiene que ver todo esto en los procesos de acompañamiento. Entonces, para iniciar, quisiera tener como una actividad rompehielos donde me cuenten o me escriban a través del chat cómo se sienten el día de hoy. Entonces, de acuerdo a estas emociones que vemos hoy, entonces para que me escriban y me cuenten cómo se sienten el día de hoy. Así es, como lo dice la doctora, entonces pues vamos a darle unos minutos para que ustedes rompan el hielo, como lo dijo ella, y nos vayan dejando aquí sus opiniones, cómo se sienten frente al tema que se va a hablar. Entonces daremos un espacio y mientras tanto, pues si quieres, doctora, si te parece, podemos ir como avanzando y damos un Listo. espacio mientras ellos se animan a comentar a través de nuestro chat. Bueno, bueno, vamos con la siguiente pregunta que sería, bueno, vamos más bien con lo que es la inteligencia emocional. Básicamente, la inteligencia emocional es una herramienta que permite transmitir muchísimas cosas, pero sobre todo permite transmitir aquellas habilidades en las que nosotros podemos desarrollarnos, como es la autorregulación, la motivación, como es el conocimiento de estas mismas. Y la inteligencia emocional no solamente nos permite tener el control sobre nosotros mismos, sino el control en muchos espacios en los que nosotros podemos llegar a estar. Como personas, pues nunca estamos exentos de que nos suceda algo que nos cambie la vida de repente. Pero es allí donde tenemos que sacar estas habilidades que hemos desarrollado a lo largo y ancho de nuestra vida para poder decir,
tengo la autorregulación, tengo la autonomía para poder decir, esto es lo que yo necesito y esto es lo que debo aprender. Normalmente nos preguntamos, ¿para qué nos sucede esto? ¿Por qué a mí? Y la pregunta que realmente debemos hacernos es, ¿qué debo aprender con esto? ¿Qué debo aprender con la situación que estoy viviendo? ¿Qué debo aprender con el entorno en el que estoy nuevamente? El ser humano es un ser humano que se adapta muy fácilmente a los cambios, pero cuando llegan esos cambios tan bruscos, tan repentinos, pues genera como un malestar. Entonces aquí donde desarrollamos aún más nuestras habilidades y ese potencial que tenemos. Es aquí donde podemos decir, ya he aprendido algo, ya sé algo, puedo seguir avanzando, puedo seguir entendiendo la situación. La inteligencia emocional no solamente nos permite conocer un trabajo individual, que sería nosotros mismos, sino un trabajo grupal que es con nuestro entorno, y nuestro primer entorno sería nuestra familia, papá, mamá, hijos y demás. Entonces, ¿cómo a través de mi aprendizaje yo puedo enseñarle a otra persona a tener dominio sobre sus emociones? Normalmente la gente suele enojarse con mucha facilidad y es aquí donde empieza como esa dificultad porque nosotros debemos aprender a manejar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos frustración, cuando sentimos alegría, cuando sentimos enojo, cuando sentimos desagrado, todo ese tipo de emociones las tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza la inteligencia emocional en el aspecto familiar, hay un cambio. Y hay un cambio que surge desde mí hacia los demás. Entonces, por eso es supremamente importante conocer qué es inteligencia emocional, cómo podemos hacer un trabajo articulado y eficiente desde mi familia, porque acuérdense que al tener la familia trascendemos a ese entorno social. Y entonces es aquí donde entran los espacios escolares, los espacios de trabajo y demás espacios donde tenemos que relacionarnos. Cuando yo aprendo a relacionarme con mi familia, aprendo a relacionarme con el entorno. Entonces, aprender a tener inteligencia emocional es volvernos eficaces en todos nuestros aspectos. En el aspecto del trabajo, pues vamos a rendir mejor, vamos a ser más eficientes, vamos a hacer el trabajo con amor, independientemente lo remunerado que sea este trabajo, pues lo vamos a hacer con muchísimo agrado porque hemos aprendido a tener esa habilidad de controlar todas nuestras emociones. Normalmente, es difícil llegar a este punto de controlar nuestras emociones y decir, en mi caso, tengo inteligencia emocional o no la tengo, porque es un trabajo que no se aprende de la noche a la mañana, sino que es un trabajo constante y más que constante, es decir, realmente quiero aprender a tener inteligencia emocional. Quiero tener dominio sobre mis emociones porque mis emociones pueden llegar a decirme palabras que tal vez nunca llegué a imaginarme decir o palabras que hirieron a otra persona que yo no quería lastimar. Pero eso sucedió, ¿por qué? Por no tener una inteligencia emocional, un dominio razonable de lo que es realmente tener esta inteligencia emocional. Entonces, para continuar, voy a proyectarles un video que nos refleja cómo son las emociones y cómo se transmiten las emociones con las demás personas.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, entonces para seguir teniendo la continuidad a nuestro tema, es importante pues que de aquí de este video tengamos esa reflexión de esta persona que se convierte en el autor del video, protagonista del video, donde nos enseña a través de todas las actividades que hace en rutina diaria y vuelvo y retomo lo que yo les decía anteriormente. El tener inteligencia emocional no es solamente decir, lo voy a hacer hoy, pero mañana ya no lo hago. Es un trabajo constante como lo hacía nuestro protagonista del video. Es un trabajo diario, es un trabajo de ver a lo que se va avanzando, ese cambio que va surgiendo. Sobre todo con esta niña a la que él le ayuda y, oh sorpresa, pues llega a ella y ya está estudiando como efectivamente inicialmente pues estaba proyectado. Que ella pedía limosna era para su educación. Entonces, lo mismo pasa en los entornos de nuestra vida, donde nosotros queremos ver un cambio, tenemos que hacer un trabajo constante, un trabajo disciplinado, un trabajo que se vuelve rutinario en nuestro diario vivir. Y es importante aquí que hagamos como un paréntesis en todo lo que tiene que ver ese trabajo rutinario. Cuando hablamos de rutina no es cansarnos de la rutina, sino cómo yo mejoro esa rutina que yo tengo. ¿Cuál es mi despertar? ¿Cómo hago mi despertar? Si yo frente al espejo lo que miro, veo el reflejo de la persona que yo realmente quiero ser o veo el reflejo de la persona que ya cumplió ese trabajo y lo sigue alimentando día a día. Las emociones son muy variables en el ser humano y es importante a tener esta herramienta que se vuelve básica para nuestro potencial, para crear una crítica positiva de nosotros mismos y no de la sociedad, de cómo yo quiero verme ante la sociedad, de cómo yo quiero que la sociedad me aprecie a mí y no solamente una sociedad generalizada, sino una sociedad a nivel familiar. Entendemos que las personas que sufren diferentes enfermedades y que a veces estas enfermedades llegan a sus vidas de un momento a otro, no han desarrollado lo que tiene que ver esta inteligencia emocional y por eso es tan difícil a veces afrontar los retos que se tienen. El asistir constantemente al médico, el hacer unas terapias del esfuerzo,
El tener esa disciplina y el valor de decir, lo voy a hacer porque realmente lo necesito para mi vida. Entonces, aquí aprendemos la importancia de todo lo que tiene que ver con esas herramientas básicas a la hora de haber una inteligencia emocional. Y aquí partimos con la primera, que es la autoconciencia. Cuando hablamos de autoconciencia, es ser nosotros conscientes de nosotros mismos y en qué estamos fallando nosotros mismos como individuos. Si tú eres mamá, si tú eres papá, si tú eres hijo, no puedes juzgar a los demás por sus emociones, sino por el dominio de las tuyas. ¿Cómo tú eres frente a los demás? Tú eres una persona que es paciente cuando ves a otra persona enojada, o tú eres de las personas que ve a otra enojada y se enoja aún más. Entonces, retrocedamos en lo que yo soy. Autoconciencia es ser autoconscientes de nosotros mismos. ¿Qué decisiones hemos tomado frente al desarrollo de nuestras habilidades? Al decir, no, yo soy una persona que soy temperamental, me enojo con mucha facilidad, pero quiero tener dominio sobre ello. No quiero ser una persona que explote frente a lo que cualquier otra persona me pueda decir, sino tener las palabras adecuadas para poder desenvolver una conversación y que sea amena sin llegar a afectar al otro o sin llegar a afectar incluso a mí mismo. Recordemos que cuando no se somatizan las emociones nos enferman. El callar, el silenciar, el no expresar, eso enferma. Y enferma más que tener una enfermedad física. ¿Por qué? Porque no hemos explotado lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando siente esas emociones fuertes que no son expresadas, él somatiza y es cuando nos genera un dolor de estómago, cuando genera dolor muscular, cuando genera cansancio. No solamente el agotamiento físico, sino el agotamiento mental. Porque el no somatizar, el no decir, yo me siento así, me siento así, esto es lo que me pasa, esto es lo que me está sucediendo, pues eso hace que aún te enfermes muchísimo más. Y a veces las enfermedades ni siquiera son porque realmente nos esté pasando algo, sino, por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos frente a algo, o cuando vamos a presentar una primera entrevista, cuando vamos a hacer una primera actividad, cuando vamos a hacer algo por primera vez y no somatizamos lo que realmente vamos a hacer para decir, bueno, pues tengo miedo, tengo susto, estoy ansioso, pero lo voy a hacer con la mejor actitud, con la mejor alegría, con la felicidad porque lo voy a hacer por primera vez. Pues entonces aquí cuando incluso habiéndolo hecho por primera vez, se enferma y sucede algo o no, o van a presentar una primera entrevista y les dicen que no y no esperaban el no y entonces se enferman porque nos dijeron que no la primera vez o que sea una primera vez en algo. E incluso los grandes futbolistas, los grandes deportistas nos enseñan de que ellos tuvieron un no en sus vidas cuando les dijeron no por algo y no se quedaron ahí, o sea, sacaron todo su potencial, sacaron todas sus habilidades adelante para romper el hielo, para decir, no, pues yo quiero ir más allá de lo que realmente soy. En la autoconciencia también está el cómo nos conocemos a nosotros. Si día a día alimentamos lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos ser más adelante. Si yo me visualizo para el 2024 siendo feliz, si yo me visualizo para el 2024 teniendo las cosas que tal vez hoy no tengo, pero eso no va a llegar diciendo, no, yo quiero esto y va a llegar a mí. No, esto va a llegar a través de un trabajo. Y la inteligencia emocional nos enseña eso. O sea, si tú tienes trabajo, tienes constancia en lo que haces, vas a tener el dominio de tus emociones. Vas a poder enfrentar grandes retos, pero vas a sacarlo adelante porque lograste tener ese primer dominio de una habilidad que se vuelve básica en nuestro entorno. Entonces, desde aquí, pues parte todo lo que tiene que ver con nuestra introspección a la hora de decir, tengo autoconciencia. Vamos con la autorregulación. La autorregulación hace parte de nosotros mismos cuando regulamos todo lo que hay mal con nosotros mismos. Que yo no puedo saber expresarme ante los demás, entonces voy a coger una memoficha y voy a decir las palabras que a mí me gustaría escuchar.
Si yo quiero ser bien tratado, pues antes de ser bien tratado, tengo que tratarme bien a mí mismo para poder tratar bien a los demás. Y volvemos aquí al entorno familiar. En el entorno familiar es importante esa comunicación constante. Y la inteligencia emocional nos enseña eso. Nos enseña a tener comunicación con el otro, a escuchar cuando somos papás y a escuchar cuando somos hijos. Porque todo mundo quiere tener la razón, pero la realidad es que cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Y es importante aprender a entender que el otro puede tener un punto de vista totalmente diferente al mío y que eso no nos va a afectar a ninguno de los dos, porque los dos puntos de vista son totalmente válidos. Y entonces aquí pasamos a ver la crítica positiva, que era lo que les mencioné anteriormente. Cuando logro tener una autoconciencia y una autorregulación, o tener una crítica positiva y constructiva frente a lo que está pasando. Que si alguien viene y me dijo, ven, lo que tú me dijiste no me gustó, pues yo voy a saber entenderlo y voy a saber expresarlo de una mejor manera. No voy a dimensionar lo que no es y no voy a agrandar las cosas como no son. Simplemente voy a validar mis emociones y lo que estoy sintiendo en el momento que lo estoy sintiendo y decir, necesito liberar. Porque para tú avanzar en muchas cosas, primero necesitas soltar aquellas que se convierten en una carga y que no te dejan avanzar. Entonces, no sé si de pronto las personas que están conectadas hayan visto esa imagen de el hombre que carga un costal frente a en su espalda, perdón, y que ese costal no le sirve para lo que él realmente necesita. Sí, seguimos en la primera diapositiva, señora. Entonces es importante entender esto. También hablamos de motivación y es que para yo poder sentir un cambio en mi vida tengo que tener una motivación proyectiva. Entonces, en el caso pues, de los papás siempre utilizan a sus hijos de motivación y la realidad es que la motivación debe ser autónoma, no porque dependa del otro o porque tengo unos hijos maravillosos, unas hijas maravillosas, y entonces mi motivación son mis hijos. No, tu motivación debe ser tú misma. ¿Que ellos son un factor influyente? Sí, los hijos se vuelven un factor influyente en la motivación, pero la motivación debe ser autónoma. Cuando hablamos de motivación autónoma nos referimos a que las cosas que tú haces te motivan a ser mejor, te motivan a querer surgir más. Entonces, vamos a continuar con una ronda de preguntas. Y aquí pues voy a lanzar la ruleta y la pregunta que caiga, entonces para que si de pronto alguna persona me la puede responder a través del chat, se los voy a agradecer. Sí, así es. Como dice la doctora, es súper importante que estemos pendientes de la pregunta y a través del chat tú puedas dejar la respuesta que quieras compartir con nosotros para que pues podamos tener una interacción y pues podamos pues saber realmente cuál es tu opinión o tus sentimientos frente a este tema que estamos tratando. Entonces los invitamos a que se animen y dejen sus preguntas, dejen sus respuestas aquí en el chat. Queremos escucharlos, queremos hacerlos parte de este espacio que estamos construyendo especialmente para ustedes. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta para la persona que me la quiera responder a través del chat. No sé si pronto tú me puedas colaborar transcribiendo la pregunta. Y la primera pregunta ¿Sí? sería, ¿cuál es tu sueño? De pronto las personas que están conectadas, nos quieren colaborar. Bueno, aquí a través del Facebook Live tenemos algunas respuestas que nos han enviado y dice, María nos dice que su sueño es viajar con su familia. Listo, súper bien. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué va a ocurrir?
Siguiente pregunta. ¿Qué quieres mejorar en ti? Bueno, aquí estamos esperando que las personas nos contesten. De hecho, acá tengo una respuesta, otra respuesta a la anterior pregunta también a través de Facebook. ¿Te la puedo leer? Sí, 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 claro que sí. Dice, Felipe nos dice, yo quiero graduarme y ser un gran profesional. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, como para darle un tiempito a los que nos van a responder la segunda pregunta, es importante también que los sueños que nosotros tenemos los proyectemos en escrito. ¿Por qué? Porque cuando se proyecta lo escrito y lo pegamos en un sitio donde pasemos normalmente, ejemplo, el closet de nuestra habitación o la nevera, nos vamos a recordar todos los días que tenemos que trabajar por un sueño, que todos los días nos tenemos que esforzar para ir más allá. A veces ponemos de obstáculo y voy a relacionar la primera persona que dijo, yo quiero viajar con mis hijos, creo que fue la respuesta. Nos imposibilitamos cuando vemos el aspecto económico. Y el aspecto económico se vuelve prioridad cuando no debería ser una prioridad. ¿Por qué? Porque lo importante de cumplir tu sueño es realmente decir, este es el lugar al que yo quiero ir y esto es lo que yo quiero conocer. ¿Qué tengo que ahorrar? Claro, tienes que ahorrar para poder disfrutar mejor. Pero cuando tienes una proyección más allá de lo económico, todo surge de una manera muy especial. Lo mismo para la persona que nos respondió que su sueño quería terminar, era terminar su carrera profesional. Y hoy te digo, o sea, si tu imposibilidad es de pronto que en tu casa te dicen que no, que para qué vas a estudiar eso, si es un tema económico o si ya es otro tema muy alejado, las dificultades siempre van a existir. Y para los que son creyentes o no, siempre vamos a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque las dificultades nos forman como personas, porque las dificultades nos hacen decir, ah, bueno, yo ya sé qué pasa esto, pero debo ir más allá, porque es que un obstáculo no me puede vencer a mí. Y entonces aquí donde la meta es clara, la meta es fija, y a pesar de lo que yo viva, yo tengo que cumplirla, porque si ese es mi sueño, yo por qué me voy a dejar vencer de lo que digan los demás o de lo que pasa en mi entorno que no puedo controlar. Por ejemplo, si es un tema económico, pues no lo puedo controlar, simplemente pues debo trabajar y debo pues, esforzarme. Si tengo que trabajar en el día y estudiar en la noche, pues es un doble esfuerzo. Y es aquí cuando viene una doble recompensa, porque todo lo que uno hace en esta vida requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Seas persona contratada, seas persona independiente, seas persona que quiere recién iniciar con un proyecto, todo requiere un sacrificio. Y la inteligencia emocional vuelve aquí a jugarnos una supremamente pasada cuando utilizamos ese desarrollo de habilidades. ¿Qué tengo yo de potencial que me ayuda y me favorece para yo cumplir mis sueños? Ah, bueno, yo soy habilidoso para hablar, yo soy habilidoso para expresarme, yo soy habilidoso para ayudar a las demás personas. Yo nunca digo que no, pero también conozco mi límite. Entonces, es importante también conocer qué habilidades yo tengo positivas, porque no siempre puede ser lo negativo, sino también lo positivo. ¿Qué de positivo tengo que me favorece? ¿Qué de positivo tengo que me ayuda a superar? ¿Qué de positivo hay en mí para yo decir quiero mejorar y quiero ir más allá? Así ¿Me es ayuda si como de lo pronto estaba. alguien ya respondió la segunda pregunta? Claro que sí, para allá iba, doctora. Sí, señora. Acá ya tenemos algunas respuestas. Entonces nos di a la pregunta, ¿qué quisiera mejorar en ti? Camila desde Facebook Live nos dice disminuir la pereza. Y Marixa nos dice mejorar mi mal genio. Bueno, entonces vamos con la primera que dice que mejorar la pereza. Es real, más que decir quiero mejorarla, ¿qué haces tú para mejorarla? Entonces, por ejemplo, no, yo soy de las personas que me levanto a las 8 de la mañana y dejo que el día se me vaya. Pues si yo conozco que
que mi debilidad, porque a veces se vuelve una debilidad, es la pereza, pues así no tenga que hacer nada, me voy a levantar un poquito más antes y voy a programar mi día. ¿Por qué es importante programar el día? Porque cuando tú programas tu día a día, e incluso para los que tienen celular lo podemos programar con Google en calendario, Google nos va a programar lo que vamos a hacer. No solamente nos va a ayudar a mejorar nuestra rutina de día a día, o lo podemos hacer incluso en hoja, sino que también nos va a ayudar a algo que se llama puntualidad y responsabilidad, porque la pereza omite todos estos factores que se pueden volver positivos. Por ejemplo, en el entorno, pues si tú eres responsable, te van a seguir llamando para ciertas cosas o van a seguir teniendo en ti, te van a tener en cuenta para muchas cosas porque saben que eres una persona responsable. La puntualidad y la responsabilidad permite ser una persona con compromiso. Y una persona con compromiso, aunque esté haciendo las cosas mal, reconoce que lo está haciendo mal. Entonces es importante todos estos factores para decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas mal, pero puedo mejorar, sin necesidad de tener a alguien encima de uno que le diga. Ejemplo, los adolescentes de hoy en día. Los adolescentes de hoy en día son mucho más perezosos que los adolescentes de hace 10, 12, 15 años. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nos está llevando a ser consumidores de algo que se llama tecnología, redes sociales y demás. Y no vemos que el tiempo lo estamos gastando y lo estamos malgastando en estos factores. Entonces, es importante pues conocer que la imposibilidad de la pereza es una posibilidad que yo puedo llegar a trascender mucho más allá. ¿Me repites cuál era la otra respuesta a la segunda pregunta? Qué pena. Claro que sí. Marixa nos dice que le gustaría mejorar el mal genio. Bueno, Maritza, y para las personas que son mal geniadas, porque se vuelve muy común a la hora de hablar con alguien, y lo primero que dicen es que yo soy mal geniada. Pero, ¿qué es ser mal geniada? Ser mal geniada es no lograr controlar realmente ese enojo. Y a veces ese enojo ni siquiera es con las demás personas, sino es enojo con uno mismo, por no saber tener control, por no saber demostrar sus emociones de manera diferente. Entonces, yo te invito, Maritza, y invito a las demás personas que sienten que se enojan con mucha facilidad a que expresen lo que sienten de manera, si lo pueden hacer escrita, si lo pueden hacer creativa, incluso uno trascendiendo más allá, descubre otro tipo de habilidades y vuelvo aquí a la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, cuando la logramos desarrollar los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, el enojo ni siquiera se vuelve negativo, se vuelve positivo, porque si yo lo logro dominar, si yo lo logro controlar, pues logro desarrollar muchas más cosas. Ejemplo, si yo me vuelvo creativa, pues descubro una habilidad que no sabía que había en mí. Si me vuelvo más sociable, pues desarrollo una habilidad que no tenía. Si me vuelvo más empática, pues desarrollo un gusto y un sentir por muchas más cosas. Porque a veces el enojo es porque no logramos ser empáticos con el otro. Y retomo aquí donde yo decía, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? Si al ser temperamental, si al tener enojo fuerte o enojarse con mucha facilidad, te gustaría que los demás se sintieran de la misma manera en sus expresiones, ¿no? O cómo te gustaría que los demás demostraran sus emociones contigo. A veces el enojo limita muchas cosas, pero se vuelve positivo para otros. Porque cuando una persona es enojada, normalmente dicen, no, a esta persona no le hago chanzas ni le hago chistes porque sé cómo se va a poner. Entonces, se vuelve un factor positivo, pero ¿hasta dónde es positivo? Entonces, retomemos aquí. Eh, ¿Alguien más que haya respondido o avanzamos con la No, siguiente no pregunta? señora, por el momento Listo, no. listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? Bueno, ¿qué te parece si mientras la audiencia te animo, te respondo cuál ha sido mi mayor miedo? Podemos Sí, ir hablando de claro, él, claro que ¿listo? sí.
Yo creo que mi mayor miedo principalmente ha sido de pronto el fracaso o fracasar en los proyectos profesionales que me puedo haber como puesto como meta en mi vida. Bueno, te la respondo y es que el fracaso hace parte de lograr el éxito. ¿Por qué? Porque aquí retomo la parte donde yo decía, cuando nos dicen que no a algo que nosotros queremos, que nos digan que sí. Cuando vamos a una primera entrevista, por ejemplo, en tu caso, cuando llevaste tu primera hoja de vida a algún lado y te dijeron, no, no tienes experiencia. Ahí ya uno siente una frustración, un fracaso, uno dice, pero me acabo de graduar, tengo muchas cosas por demostrar, pero nadie me da la oportunidad de hacerlo. Y el fracaso es normal. ¿Por qué? Porque nos hace evaluarnos a nosotros mismos, a querer decir, bueno, yo estoy como equivocándome en algo o se está equivocando la otra persona, pero nos hace evaluar los dos lados de la cara, si soy yo o si es de la otra persona. Por ejemplo, que alguien emprenda un negocio y diga, no, pero es que hay competencia, hay aquello y acá. Pues si tú ya vas a poner el límite de que pues hay, por ejemplo, en el caso de los arquitectos, si quieren montar una constructora, pues hay arquitectos, hay ingenieros, hay demás, pero pues es tu constructora, es tu sueño. Y entonces aquí se vuelve, deja de ser un miedo y se vuelve un reto personal. No, hay muchas cosas, pero yo voy a hacer lo mismo porque es que, ¿cuál es tu huella? Te contrapregunto para que me respondas, ¿cuál es esa huella que tú quieres dejarle al mundo? Buena pregunta. Pues creería yo que dejar, como comunicadora social, me gustaría dejar un legado de lo que, pues, yo sé, puede ser. Exacto. Entonces, cuando pasamos del miedo al reto, es decir, bueno, ya yo quiero hacer algo más que tener miedo, porque el tener miedo nos frustra y no nos hace avanzar. Y el miedo se consume mucha parte de nuestro cerebro y mucha parte de nuestras habilidades físicas. El miedo nos imposibilita hacer muchas cosas. Por ejemplo, aprovechemos a los niños pequeños, que ellos aún sintiendo miedo, les gana la adrenalina más que el miedo. Por ejemplo, vemos los niños que les gusta meterle la mano como a las puerticas y uno de adulto ya sabe que pues si le mete la mano a la puertica y la puertica se cierra, pues se va a machucar. Pero a ellos que les gana la adrenalina de querer hacer las cosas y el querer explorar más allá. Sí, de Y hecho, acá tenemos una pregunta que se relaciona y señora, Sandra nos dice que su miedo es elegir una carrera equivocada. Estamos hablando de algo muy similar a lo que pues, yo te acabo de mencionar, ¿no? sí, pues es aquí donde debemos explorar más allá. Entonces, cuando uno dice, no, pero si yo escojo una carrera y no me gusta, no es lo que yo esperaba, pues entonces tengo que desarrollar muchas más habilidades para saber qué es lo que yo realmente quiero. ¿Por qué? Y se los digo por mi caso en personal. Yo desde noveno grado sabía que quería ser psicóloga, pero ¿cómo supe que quería ser psicóloga? Porque me gusta hablar y soy empática con los demás. Y sentí que a través de mis habilidades tenía potencial para ir más allá. Inicialmente quería ser policía, pero yo decía, no, pues el ser policía normalmente no voy a estar en mi casa en fechas especiales y a mí me gusta estar en fechas especiales en mi casa, entonces sabía que ser policía no me iba a servir porque me ayudaba en una cosa, pero me restaba otra. Sí. Y digamos que esta profesión que elegí me permite tener las dos cosas. Ayudo a las personas, soy empática con ellas, tengo escucha activa y también comparto en fechas especiales con mi familia. Entonces no me reto. Entonces eso es lo que uno tiene que evaluar a la hora de elegir. ¿Qué Sí, te yo creo resta, que lo qué más te suma importante y es qué te lleva más allá? conocerse a uno, ¿no? O sea, que tú Señora, logres, lo más importante es lograr conocer cuáles son tus actitudes y tus aptitudes para poder elegir adecuadamente. Y aquí tenemos exactamente. más Punto preguntas, es doctora. resumido. Te voy a leer otras dos preguntas que nos llegan, de hecho, son pues, bastante interesantes y van más ligadas hacia los hijos. Por ejemplo, Cecilia nos dice que su mayor miedo en este momento es perder a sus hijos y Claudia también nos hace mención de que su mayor miedo es que a su hijo le hagan bullying en el colegio, que es un tema que hoy en día yo creo que a todos los que somos papás
nos aterroriza. A mí me da pánico. El día que Le mi voy hijo a entre a un responder colegio a la mamita del es bullying difícil. y le voy a dar un tip para que evite el bullying. Lo primero es que el bullying no surge inicialmente en el colegio, surge en casa cuando no escuchamos a nuestros hijos. Entonces, si mi hijo me va a hablar y yo, espere, no, más tarde es que estoy ocupada. O sea, el hablar no es solamente hablar por hablar. El hablar es, me siento con mi hijo, lo observo, analizo su comportamiento y lo escucho. Pero lo escucho en sus emociones más que en sus palabras. Porque el 70% del ser humano expresa más a nivel corporal que a nivel de hablar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a conocer. Si tú eres una mamá que se sienta con su hijo en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en el espacio que le queden, no tiene que ser las tres comidas, pero sí una, al menos una, donde tú te sientes, porque es que el comedor incita a eso, a que tú escuches a tu hijo, a que en el comedor haya más compartir, haya más amor del que tú le puedes expresar a tu hijo. Entonces, el bullying se mitiga cuando tú escuchas. Si vemos, por ejemplo, creo que fue, si no estoy mal, en octubre hubo un niño que se suicidó en, de 10 años en Estados Unidos. Él dejó una carta diciendo, mis papás no me escuchan. Y si yo no puedo hablar con mi papá y contarle qué me pasó en el colegio, pues va a ser difícil que su hijo cuente que está viviendo bullying. Entonces, se evita el bullying cuando tú le ayudas a tu hijo a desarrollar habilidades sociales. Normalmente a los niños le suelen hacer bullying por su aspecto físico, por su aspecto económico, porque conocen su entorno económico, entonces el pobretón, el pobrecito, el no sé qué, pero pues es decir, o sea, hoy no tienes, pero mañana vamos a tener. No siempre vamos a estar como estamos, porque es que no siempre se vive pobre económicamente, sino a veces se vive pobre mentalmente. Y es aquí, digamos, donde trascendemos a lo que tiene que ver con salud mental. La salud mental nos ayuda a formar muchas cosas y va de la mano con la inteligencia emocional, porque la salud mental define lo que realmente es importante para nosotros, lo que realmente eh, es importante para hablar, para comunicar. Si tú hablas con tu hijo todos los días y todos los días él te cuenta lo que ha vivido en su día a día, tú eres cooperadora de que a tu hijo o a tus hijos no tengan bullying. Porque cuando se habla en casa y cuando se escucha en casa, ellos dicen, no, pues yo tengo una voz que me está escuchando, una compañía, entonces puedo, y el bullying se puede evitar muchas veces, pero a veces no escuchamos a nuestros hijos. Entonces es importante que hoy, digamos en esta reflexión, que nos quede es escuchar, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestros papás. Si la gente escuchara y no comunicara, muchas cosas sería mejor, porque acuérdense que Dios nos dio dos oídos para que escucháramos mucho mejor de lo que vamos a hablar, para que nos dio dos ojos para que observemos mejor de lo que podemos hablar. Entonces mire que hasta la creación de Dios es perfecta y es hermosa porque nos dio dos oídos, dos ojos. Eso es lo que les puedo decir. Y en cuanto a la otra mamita, que habla de que su mayor miedo es perder sus hijos, yo hoy le pregunto, no para que me responda, sino para que se pregunte a sí misma si ha compartido lo suficiente con sus hijos, si ha dado lo mejor para sus hijos y no solamente en cuanto a lo económico, vuelvo al tema porque es que muchas familias cuando me dicen, doctora, pero es que mire lo económico, y yo les digo, no, espera, lo económico no es lo primordial. Lo económico es un factor, pero no es lo primordial. Lo primordial es qué tanto tiempo de calidad yo comparto con mis hijos, qué tanto tiempo de amor y comprensión yo les doy. Si yo les digo, hijos, vengan, hoy vamos a hacer maíz pira, pues no podemos ir a cine, pero hagamos maíz pira en la casa, compartamos un tiempo de calidad viendo la película que a ustedes les guste. De pronto, pues, usted de adulto dirá, no, pues son películas de niños, pero es que a sus hijos les gustan las películas de niños. Y se los digo por mí, yo tengo ya mi edad y me gustan todas las películas de niños.
porque es que ese niño interior tampoco se puede perder. Si como mamá o como papá dejas perder ese niño interior, debes encaminarte nuevamente a retroceder ese niño interior, porque ese niño interior ayuda a explorar muchas cosas. Y es aquí donde yo vuelvo al tema de los niños. O sea, los niños exploran con, con adrenalina, pero lo intentan. Se equivocan, pero lo intentan. De adulto uno se frena, ¿no? Pero ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces es importante como que no nos frenemos como en estos espacios donde realmente podemos decir, pues podemos ir más allá, ¿no? De pronto alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, que no le haya quedado clara. ¿Me escuchan? Sí, 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 te estamos escuchando Ah, bueno. perfecto. Sí, bueno, invitamos a nuestra audiencia, de pronto si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario frente a este tema tan importante como lo acaba de mencionar la doctora, que es la salud mental y pues especialmente el tema que estamos, pues que ella habló enfocado en nuestros hijos, la importancia de la escucha, la importancia de conocerlos realmente, pues para evitar que sean niños que lleguen a sufrir de bullying o que lleguen a ser también los causantes del bullying, ¿no? Porque puede suceder puede suceder lo contrario, ¿no? Sí, lo Que contrario, ellos sean exactamente. los que perpetren el bullying hacia otros niños, ¿no? Entonces los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes a través del chat, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook Live, la doctora y todos queremos escuchar cuáles son sus opiniones frente a este tema. Acá tenemos una opinión, esta nos llega es una pregunta, de hecho, nos llega desde Facebook Live y dice así, doctora, mi hijo está muy agresivo, ¿cómo lo puedo ayudar? Bueno, cuando los niños generalmente son pasivos y de pasivos pasan a agresivos, hay algo que está pasando. Entonces, lo primero es que tú evalúes, ellos no te van a decir, porque normalmente los niños no suelen decir de una, a mí me está pasando esto. No, ellos se lo pueden decir a un amiguito, incluso a un profesor, a la persona que tenga como más cercanía. Pero si sus niños de pasivos pasaron a agresivos, algo pasó ahí. Ya sea que hicieron algo, ya sea que tuvo algo y no supo lo que yo les decía, o sea, no saben cómo explotar o no, o hablar de lo que sienten. Entonces, las emociones siempre son importantes tenerlas como muy latentes, porque si mi hijo pasó de pasivo a agresivo, algo pasó en un momento en el que de pronto como mamá o como papá no supe evaluar de pronto también desde qué momento empezó. No, fue, por ejemplo, después de las vacaciones, él volvió al colegio o estuvo en vacaciones y un momento a otro estando en vacaciones pasó así, o fue y visitó a algún familiar, algo, pero siempre es por un factor, porque los niños no cambian su personalidad o su carácter de la noche a la mañana. Es por algo que pasó, que los marcó o que está pasando algo em, y que están diciendo a través de la agresividad, hey, póngame atención que le estoy hablando. No le estoy hablando con la boca, y vuelvo a lo que yo les decía, no le estoy hablando con la boca, pero le estoy hablando con mi expresar corporalmente. Le estoy hablando con mis acciones que no se las digo, pero se las estoy mostrando para que usted las vea. Entonces hay que evaluar muchas cosas que pueden hacerlo incluso pues teniendo esos momentos donde tú te sientas con tu hijo y comparten lo que a él le gusta de pronto para que se sienta como en armonía, decir, mi mamá hizo lo que a mí me gusta, entonces podemos hablar porque estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona tranquila, estoy en mi zona bien, estoy en mi zona relajada y puedo expresarme, estoy en mi zona de paz y puedo expresarme lo que realmente me está pasando. Entonces, más que querer sacárselo así como a la ligera, es vamos despacio, hablemos, contemos, pero cuénteme más allá de lo que hay. Claro que sí, súper importante lo que acaba de decir la doctora. Y acá tenemos algunas otras preguntas. También nos dicen, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo a aceptar el diagnóstico de distrofia muscular? Bueno, eso es algo que no se acepta de la noche a la mañana y más cuando
digamos, se vuelve como una noticia que no se esperaba. Entonces, es ir a ayudarle a desarrollar esas habilidades que normalmente desarrollan las personas cuando pueden estar bajo presión o bajo dificultades. No sé si han escuchado, es que no recuerdo en este momento el nombre, de ese muchacho que nació sin bracitos y sin piernitas. Él cuenta su historia y dice, pues si yo me hubiera quedado lamentando, pues no sería hoy reconocido. Pero él no se quedó ahí, él avanzó y sacó ese potencial que tenía más allá, porque a veces no es nuestro cuerpo el que hace la obra, a veces es nuestra actitud, a veces es nuestra empatía, a veces es nuestras ganas de querer decir, pues quiero superarme y quiero ir más allá. Em, entonces es como yo le ayudo a mi hijo a ver otras habilidades que él no sabía que tenía, que es importante desarrollar. Por ejemplo, lo que yo les decía de la creatividad, de la manoescritura, de el pintar, o sea, otras habilidades que no son netamente relacionadas a su cuerpo, sino que quieren ir más allá. Entonces, partamos de ahí. ¿Cuál es la proyección de tu hijo a la hora de decir, bueno, pues este era mi sueño, supongamos, mi sueño era ser ingeniero? ¿Cómo yo logro ser ingeniero aún con el obstáculo que yo tengo? ¿Cómo voy a ir más allá de mis imposibilidades para volverlo posibilidades? Porque es algo que no se pueden quedar lamentando. Entonces, no sé si conocen el caso de Natalia Durán, la actriz, que ella pasó por muchos procesos médicos, pero no se quedó ahí, o sea, siguió más allá, porque era su sentir de que tenía que ir más allá. Entonces, como mamás, ¿cómo les ayudamos a nuestros hijos a ir más allá? Incluso hay chicos que ni siquiera tienen imposibilidades físicas, sino que son imposibilidades mentales que ellos mismos se ponen y que ellos mismos lo vuelven una limitancia para cumplir sus sueños, para decir, bueno, pues yo puedo ir más allá, yo debo ir realmente más allá de lo que yo realmente puedo llegar a hacer. Entonces es más esto, cómo tú le ayudas a tu hijo a sacar esas posibilidades que hay dentro de sí mismo. Porque el ser humano tiene cualquier cantidad de habilidades que a veces no conoce sino cuando está bajo presión o cuando está pasando retos y dificultades supremamente difíciles. Claro, es como buscar las oportunidades de mejora y de potenciarte tú como ser humano frente a ciertas dificultades que se te van a poner pues, en la vida como tal. Y de hecho, aquí O sea, tenemos, dar la oportunidad en la dificultad. exactamente, totalmente de acuerdo, Lo doctora. Tenemos dijiste, aquí, más claro no lo pudiste haber dicho. listo. Tenemos aquí otra, de hecho, también tenemos aquí un comentario a través de Zoom y nos dicen, perdón, muy cierto, no hay salud sin la salud mental. Nos dicen, el apoyo y la comprensión por sobre todas las cosas es primordial. Y de hecho acá nos están pidiendo que nos den ciertos, que la doctora nos dé como ciertos tips o consejos para controlar la ansiedad en esos momentos de pronto donde pues en el caso hablando de los pacientes con distrofia muscular, en esos momentos donde de pronto el sentir que tengo esta enfermedad y no voy a poder sobresalir, como que me llena de ansiedad y de pánico. Entonces, de pronto, ¿qué tips, como qué cositas yo podría implementar para autorregularme y pues entender que tengo que aceptar y aprender a vivir con este diagnóstico y pues tratar de llevar mi vida lo mejor posible, pues para dar también calidad de vida? Bueno, el primer tip no sería un consejo, sino sería más una herramienta que se puede utilizar. Y es que si hay una meta clara, no se puede olvidar cuál es la meta que había, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la mente nos juega malas pasadas, ¿sí? Y nos genera un bloqueo mental en muchas de las cosas que nosotros queríamos realizar. Entonces, eh, cuando uno se imposibilita mentalmente, se imposibilitó en todo.
es no dejarse ganar, porque la mente tiene muchos factores que a veces ni nosotros mismos podemos llegar a controlar. Si hay apoyo familiar, y aquí esto yo creo que es lo más importante, es sentir que realmente existe un soporte, porque en toda dificultad debe haber un soporte. En toda dificultad siempre hay como ese, ese apoyo que me dice, yo puedo ir más allá. Pero si tengo la enfermedad y adicional mi familia dice, no, pero es que o sea, ahí ya no hubo, o sea, no. Llegó esto y genera angustia, genera temor, que a veces llegan las enfermedades más difíciles y aquí retomo la pregunta porque a veces nos decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto le llegó a mi familia? ¿Por qué no tenía que pasar a nosotros? Y no es por qué, sino qué voy a hacer con esto. Si hay una familia unida en todo el sentido de la palabra, en comunicación, en amor, en armonía, en paz, en igualdad, todo surge, porque una familia unida representa lo que es realmente ese valor de amor. Una familia unida rompe con aquellos estigmas, con aquellas cosas que uno decía, no, pero son demasiado difíciles. Y más que ser una familia unida, y discúlpenme, independientemente de la creencia que ustedes tengan, pero siempre debe existir un yo puedo, un yo soy capaz. Debe existir una fe interna en que lo que yo voy a hacer realmente va a hacerme salir adelante. Porque a veces nos limitamos en que, no, pues ya llegó esto, ya que, ya dejémoslo así. No, venga, hablemoslo, comuniquémoslo, ¿qué vamos a hacer? El tener una enfermedad difícil no solamente le genera angustia a quien está viviendo o ansiedad a quien está viviendo, sino a todo su entorno. Y si todo en su entorno se pone en modo negativo, no positivo, pues va a ser mucho más difícil. Las cosas difíciles hay que afrontarlas. ¿Por qué? Porque las cosas difíciles forjan carácter, forjan disciplina, forjan amor, forjan empatía. Y si yo logro ser empático, Qué pena, enfermedad. doctora, se te está yendo por momentos la señal, o sea, se te oye como entrecortado en algunas partes. No sé si de pronto es que estás como acercando mucho de pronto la voz al micrófono y se oye como la vibración del micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se te oye mejor, sí, señora. Sí. Entonces, es eso, o sea, cuando no se dejan ganar de la mente, sino que apoyan ese proceso, es como de la mejor manera como se puede salir adelante. Hay enfermedades mucho más difíciles y mucho más duras que la distrofia muscular, como hay enfermedades más suaves que la distrofia muscular, pero no deja de ser una enfermedad. Sea más grave o sea menos grave, es una enfermedad y cuando decimos enfermedad todos ponemos cara de terror, porque lo primero que pensamos es, pero ¿cómo le ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos surgir? Y a veces ni siquiera nos hacemos esas preguntas, a veces llega ese bloqueo mental y nos deja nulos que ni para adelante ni para atrás. Entonces, es aquí donde tenemos que sentar como cabeza y vuelvo y retomo esto del tema de la escritura porque realmente es importante escribir cuáles son mis miedos a la hora de cuando me dijeron que mi hijo o mi hija sufría tal enfermedad, cuáles fueron mis mayores miedos, porque todos esos miedos que tú tienes hay que soltarlos. Todas las cosas negativas que le llegan a la vida del ser humano hay que soltarlas. El ser humano no se puede quedar con las cosas negativas, porque si se queda con lo negativo, nunca sabrá cuáles eran las cosas positivas que estaban por llegar. ¿Me escucha? Sí, perfecto y claro. Así es, doctora. Entonces, pues si quieres, continuamos
y Sí, algunas preguntas que tenemos aquí a través del chat las hacemos al final, como para no interrumpir y que tú puedas seguir con la presentación, ¿te parece? listo. Entonces vamos con otra pregunta de las de la ruleta. Bueno, esta pregunta es hermosa. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo? No solamente a nivel económico, acuérdense que los regalos no solamente son a nivel económico. Así es, los invitamos a que nos cuenten cuál ha sido su mejor regalo. En mi caso, doctora, te puedo decir que mi mejor regalo ha sido mi hijo. Tiene 16 meses y creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida ser mamá. Ha sido una experiencia muy bonita. Vamos a dar un momento para ver si se Es un animan cambio acá nuestros participantes radical, al chat a escribir. es un cambio radical. Yo tengo uno de 10 meses y esos tipos de cambios generan mucho temor. Bueno, entonces, mientras me responden, vamos a Aquí seguir Cecilia también nos responde lo mismo a través de Facebook Live. Mi mejor regalo han sido mis hijos. súper bien. Sí, por lo general, y esto lo voy a hablar sobre todo para aquellas mamás que por cualquier motivo o circunstancia tuvieron que ser mamás solteras y tuvieron que afrontar esos mayores retos, porque si a veces les es difícil para las personas que están unidas, que dicen, bueno, ya somos papás, vamos a sacar esto adelante. Si a veces es difícil para las personas, pues para una mamá soltera va a ser mucho mayor su reto. Y más cuando hay uno, dos, tres niños y son mamás solteras, entonces y esas mamás nos enseñan a que sacan un potencial increíble que yo creo que la mamá que se siente a analizar su vida siendo mamá soltera dice, la saqué del estadio porque logro ir más allá. Yo he tenido eh, la oportunidad de conocer mamás solteras que sacan adelante sus hijos a toda costa sin pasar por encima de nadie, que es algo importante para usted surgir en cualquier cosa que usted quiera, incluso para usted vencer una enfermedad, para usted vencer las dificultades que la vida le tiene preparada, no tiene que pasar por encima de nadie porque es que usted no está viviendo la competencia de nadie, sino es su propia competencia. Y esa competencia es usted con usted. ¿Cómo se destaca usted? ¿Cómo se desenvuelve usted? ¿Cómo se desarrolla usted? ¿Cuáles son las habilidades que usted puede llegar a explotar que usted no sabía que tenía? Ejemplo, las personas que se quedan ciegas con el paso del tiempo, porque es hereditario, porque sufrió algo, y tuvieron ese cambio tan brusco de ver todo su entorno y toda la maravilla que Dios nos había dejado a quedarse nulo en su vista. Y estas personas, y está científicamente comprobado, que estas personas que por algún motivo se quedaron ciegas logran desarrollar el olfato y logran reconocer a los individuos por su olor. Y es algo que a veces nosotros quienes lo tenemos no lo aprovechamos. Como lo tenemos, pues ¿para qué lo vamos a malgastar? Decimos, ¿no? O ¿para qué vamos a explotar algo que tenemos? Pero estas personas logran ir más allá de lo que realmente se puede analizar. Y todas las noticias que tienen que ver con enfermedades da duro a nivel emocional, muy duro porque es un cambio no solamente mental, sino físico. Las personas que podían caminar y de un momento a otro no pudieron porque tuvieron una mala caída, porque tuvieron un accidente y la vida les cambió totalmente. Pero el hecho de que la vida les cambie no quiere decir que siempre les cambie para mal, sino que las personas que entendieron el propósito de su vida sacaron ese potencial de ir mucho más allá. Y entonces aquí donde valoraron todo lo que no sabían que tenían, porque las enfermedades no son un limitante para cumplir los sueños. Ninguna enfermedad. Las enfermedades a veces llegan para valorar lo que no sabía que estábamos valorando. Ejemplo, los hijos que no valoran a los papás, los hijos que se desentienden de su rol de hijos para hacer otras cosas.
o los papás que nunca entendieron a sus hijos y nunca les dieron la prioridad a sus hijos. Y entonces esto los permitió acercarse mucho más, porque a veces las enfermedades nos llegan para sacudirnos en forma negativa, sino en forma demasiado positiva. Y, y el limitarnos en, ah, no, pero la vida me cambió, mire, ya no soy igual, pues sí, ya no es igual porque si algo pasó en usted y usted no vio el valor positivo, pues entonces es como si no hubiera pasado nada. Así es, doctora. De hecho, aquí en el chat muchas mamás coinciden en que su mejor regalo han sido sus hijos y poderlos apoyar y como soportar para que sean mejores día a día. Listo, no sé si de pronto alguien tenga otra pregunta que no me haya visto el día de hoy. Discúlpame, doctora, es que se te fue por un momento la voz. ¿Nos puedes repetir la pregunta? Sí, que si de pronto alguien tenga una pregunta que no se haya visto el día de hoy, que sea como muy fuera de lo común, por así decirlo. Sí, pues de hecho acá en el chat tenemos una pregunta. Nos dice el señor Carlos Iván Henao, ¿nos podrías definir los conceptos de corporalidad y corporeidad en salud mental? Bueno, pues corporalidad hace parte de todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo. Por ejemplo, ser elásticos, eh, y en salud mental iría ese enfoque. Por ejemplo, les pongo un ejemplo y es que para poder tener como esta flexibilidad, eh, para las mamás que tienen mamás de hijos entre los 0 y los 5 años, esta es la etapa para que ustedes pulen a sus hijos en los sueños que ellos tienen. Por ejemplo, los que quieren ser gimnastas profesionales, los que quieren ser, o sea, que ya usted los ve y los visiona como alguien reconocido en cuanto a los deportes eh, profesionales. Entre los 0 y los 5 años se forma en una parte del cerebro estas habilidades para ir más allá. Por ejemplo, vemos a los niños o a los chicos que con facilidad se despliegan en el piso, que son muy elásticos, que son muy ejercitados, y no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Entonces, todo lo que tiene que ver con ejercicios, dinámicas físicas, va muy ligado a la salud mental. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar bien físicamente si mentalmente no me siento bien. Por más de que yo vaya a gimnasio, por más de que yo haga ejercicio, por más de que haga una cosa, la otra, si mentalmente no estoy bien, no estoy bien en ningún lado. Porque en todo lado estoy mal, me siento mal y siento como que no puedo ir más allá. Así es, doctora, como usted lo acaba de mencionar, bueno, como dije, mucha gente hace referencia a sus hijos, que es lo más importante. En este momento no tenemos más preguntas. No sé si la doctora le falte por añadir algo o No, podemos ir creo que ya cerrando. todo está dicho. Ok, Eh, Pues de pronto sí iba a finalizar con este video de salud mental. listo, sí señora, perfecto. Hola, disculpa por no llegar anoche. Lo siento. He estado hace tiempo con ganas de decirte algo. Últimamente estoy lidiando con mis problemas de salud mental. I think if there was no stigma around mental health, I'd be more open about what I'm going through on the inside. And I don't know, maybe I'd find that other people in my life are actually going through the same thing. Há alguns anos, comecei a contar para outras pessoas sobre minha ansiedade. Isso me ajudou a descobrir ótimas formas de como lidar com ela. Soy muy sociable. Creo que si hablara sobre mis problemas de la salud mental, simplemente no lo creerían. Por eso no hablo de ello. Me preocupa que si la gente se enterara de mi salud mental,
pensarán que soy débil. Por eso me aislé. Pero creo que voy a cambiar esto. Bueno, y digamos que con este video finalizo ya lo que es la capacitación. Y es que la salud mental todavía al siglo XXI, año 2023, ya finalizando para iniciar 2024, hablar de salud mental todavía es un estigma. Y la gente señala y se les burla a las personas que dicen me siento mal mentalmente. Mentalmente no estoy rindiendo, mentalmente no estoy bien. Y para poder romper con este estigma hay que hablar de ello, hay que soltar, hay que decir, yo me siento así, me siento de esta manera, porque para rendir en el trabajo, en el estudio, en lo que tenemos que hacer, si no estamos bien mentalmente, la mente genera más malestar que un malestar físico. Entonces, para poder estar bien con nosotros mismos, ni siquiera con la sociedad, con nosotros mismos, tenemos que estar bien mental, en la salud y mentalmente. Entonces, por ejemplo, vemos el caso aquí de la chica que dice, yo soy sociable y si les contara mis problemas en salud mental nadie lo creería. Y es que el ser sociable o el ser risueño no quiere decir que no tengamos problemas en salud mental, simplemente que es nuestra forma de ocultarlo. Y pues no siendo más, creo que ya he finalizado con el tema del día de hoy. No sé si de pronto hay otra pregunta. No, no señora, acá tenemos es un comentario, nos dicen que excelente ponencia la del día de hoy, que muchísimas gracias. Aquí pues queremos saludar a las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Tenemos varios conectados desde Paraguay, desde Colombia, desde diferentes partes de Latinoamérica. Muchas gracias a todos por asistir. Así como lo dijo la doctora, es súper importante que hablemos de salud mental, que no nos dé pena, que no nos dé miedo, sino si sentimos que estamos pasando por alguna crisis emocional donde podemos ver afectada nuestra salud, hablemos y que busquemos la ayuda necesaria, es lo más importante. A todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, mil gracias, gracias por asistir, gracias por su participación. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @coldistrofia en Facebook, Twitter e Instagram. No sé si la doctora tiene redes sociales donde la puedan seguir. Sí, estoy en Instagram como psicóloga Judy Salas, en TikTok como psicóloga Judy Salas, en Doctora, no sé Facebook. si me colaboras dejándolo aquí escrito en el chat para que las personas que de pronto estén interesadas puedan entrar y buscar tu Instagram, tu perfil y pues por ahí puedan también pues enterarse de la información que constantemente la doctora está publicando y los contenidos. Nuevamente agradecerle su participación. Bueno, y nada, y Todas los mis redes esperamos. sociales como @psicóloga Judy Salas. Listo. Perfecto. Entonces, los que quieran seguir a la doctora, ya sabemos, @psicóloga Judy Salas. Muchas gracias a todos por conectarse en la noche de hoy. Feliz noche y los esperamos en una próxima oportunidad con otro interesante tema. Que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias doctora. a todos. Hasta luego. Chao, que estén bien.